Yo soy Dani de Vagues. Yo soy Dani del futuro y me disculpo desde ahorita porque voy a estar interrumpiendo a Dani del pasado, ya que tengo 2 semanas editando este video y por fin voy a terminarlo. Y este video pertenece a la serie de 4 donde tratamos de encontrar cuál es la mejor precuela entre House of the Dragon, la serie de Andor y Rings of Power. Ya en la parte 2, parte 3 en realidad, hablando de los anillos de poder. ¿Qué puedo decirles? Luego de 2 videos en los que he leído varios comentarios negativos de ustedes, con argumentos, unos muy inteligentes, otros sinceramente me parece poco fundamentados, tengo que admitir 2 cuestiones. La primera, y lo tengo que decir, a mí me está gustando esta serie. Aquí en el futuro otra vez. Voy a retomar mi opinión sobre la segunda mitad de esta temporada, es decir, de los capítulos 5 al 8, y al final voy a dar mi veredicto último sobre esta serie, para que se queden hasta entonces. Y creo que tienen todo el derecho del mundo a no concordar conmigo. Les puede no gustar y está bien, no pasa nada. La segunda cuestión, lo leí en varios comentarios y tienen un punto, es que quizás el título o la manera en que se estuvo difundiendo esta adaptación, El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, ha sido un tanto publicidad engañosa. Aunque sí hay obviamente referencias a la historia que conocemos, tanto a la adaptación de Peter Jackson como a los textos de Tolkien, es una reinterpretación con otras intenciones, muy fresca, que llama la atención, pero que no guarda mucho del estilo ni mucho como del ímpetu de lo que ya habíamos visto audiovisualmente. No se diga del estilo narrativo del material original, de la fuente literaria. Aún así yo sostengo que lo audiovisual no necesariamente compite con lo literario, son lenguajes diferentes. ¿Cómo se debe haber titulado? No estoy seguro. Recuerdo un título de una película de 2008 que era La Tierra Media del Tesoro del Dragón Solitario. En absoluto tenía que ver con Tolkien, era algo estelarizado por Jim Caviezel y bueno, luego estaría padre hablar de esa película en otro momento. Pero lo importante de la existencia de ese filme es que los títulos en ocasiones pueden crearnos expectativas que luego no se cumplen, sobre todo si son cuestiones de traducción. Pero con la serie de Rings of Power, el problema no es la generación de expectativas, sino la intención de acarrear el éxito de una entrada anterior en esta franquicia a la serie de Amazon, que es eso, una adaptación nueva. Creo que hay elementos suficientes para que forje sus propios méritos y se establezca como una serie trascendental. Sí creo que debió haberse titulado diferente. Yo ya cumplí, ya hice el disclaimer. Ahora, vamos con mi opinión de estos últimos 2. De estos últimos 4 capítulos, Dani de Vagues del pasado, vamos atrasados. Aquí una vista rápida de una de las razones. Primero tenemos el número 5 titulado Despedidas, que trajo 2 elementos narrativos que a mí me parecen muy de este universo. Por un lado las canciones y por otro lado las batallas medievales. Se agradecen obviamente los paisajes de Nueva Zelanda y que por fin la trama se siente que avanzó mucho más. Destaca sobre todo la revelación de que Adar no es en realidad Sauron. Hubiera sido muy fácil que lo fuera, yo ya medio lo había aceptado que podía ser una posibilidad, pero agradecí mucho este giro y sobre todo el discurso que se plantea en torno a los Uruks y a su derecho de tener su propio hogar. Es algo que creo que es sobresaliente y hace que las fuerzas en oposición se sientan pues tal cual, más enfrentadas y generando drama de ese enfrentamiento. Aunque no es la línea favorita de muchos, disfruté sobre todo la relación con Durin y Elrond y cómo el enano se burla de los elfos al hacerlos sentir mal por la supuesta mesa de piedra sagrada y pues todas las conversaciones que derivan ahí entre ambos camaradas. Por su parte, todo lo que tiene que ver con Númenor mejoró en demasía. Creo que lo más sobresaliente es todo lo que tiene que ver con Halbrand y esta lucha de poder. No shit, Sherlock. Me genera mucha desconfianza quién realmente es Halbrand y hay muchas teorías al respecto a las que todavía no quiero hacer eco. La verdad es que desde que le soltó su discursito a Galadriel sobre que tenía que hacerle creer a los demás de que a ellos solitos se les habían ocurrido sus ideas, ya era demasiado sospechoso y solo fue acrecentando la sospecha desde entonces. Por supuesto, todo lo relacionado a el extraño o el gigante y los pelosos y cómo cada vez va quedando más claro que este personaje es un mago. Digo, podrían sorprendernos también como con lo de Sauron. Lo intentaron, definitivamente lo intentaron. Creo que ya está pidiendo como que empiecen a quedar cosas claras y es interesante. Curiosamente, esta es una sensación que aún tengo ya con la temporada finalizada. Pasando al 6º capítulo titulado Udun, tenemos toda la acción épica medieval y que nos había faltado sobre todo en esta primera temporada. Esto con la lucha entre Bronwyn, tío Arondir y el pueblo contra los Uruks de Adar.
así claro como contra los refuerzos humanos que le juran fidelidad al grupo de orcos, dando lugar a momentos tanto poderosos en lo dramático como en lo visual, sobre todo ese cuando el pueblo descubre que la avanzada de orcos que acaban de vencer pues no eran otros que sus antiguos camaradas del pueblo. Tengo que admitir que me encantó cómo vimos en acción a Galadriel y toda la dinámica que hay entre Adar, Halbrand y todo esto que a mí por lo menos me dejó más claro por qué ella es la protagonista de esta historia y cuál es el arco dramático que está llevando, cómo está haciendo una transición entre esa guerrera arrebatada y pasional y la sabia bruja que conocimos en la trilogía de Peter Jackson y pues obviamente los textos originales de Tolkien. Lo que probablemente todo el internet se preguntó, o al menos los 20 que seguimos viendo la serie, ¿puede acaso un torrente de agua provocar una erupción volcánica? Desde el punto de vista físico, entiendo el vapor generado por la velocidad en la que se vierte el líquido, así como la cantidad de líquido que avanza, que además arrastra consigo minerales y algunos otros compuestos. Al entrar en reacción con la temperatura del magma y de lo que hay ahí en la base de la caldera de la montaña, creo que como mínimo tendría que provocar un ascenso de gases y por ende de material ígneo que al menos tendría que alcanzar para nublar el cielo y provocar así el nacimiento de Mordor. Ahora, si esta explicación no les parece satisfactoria, yo no soy físico y aunque hace algunos años estudié esos fenómenos, yo les pregunto, ¿se acuerdan lo que pasó después de que Frodo y Gollum finalmente terminaron por lanzar el anillo único a los fuegos del Monte del Destino, que es presuntamente la misma montaña que vemos acá? Pues sí, una erupción. O sea, con la caída del anillo se genera por razones mágicas una erupción. Obviamente la secuencia con el tema musical de Howard Shore es más poderosa que lo que vemos acá. Ahora los Uruks van a poder vagar a sus anchas en ese lugar con la luz bloqueada por la ceniza volcánica. Aunque el CGI se ve 2-3, sí me parece que fue un giro dramático y lo mejor de lo que va en esta primera temporada de la serie. Nos quedan 2 episodios nada más, el 7 y el 8. ¿Y qué capítulos? Sin ir más lejos, el 7 titulado El Ojo me pareció un portento visual y que cubre la doble función de llevarnos al clímax de esta primera temporada, así como plantear cuáles van a ser los conflictos de la segunda. Ejemplo claro, la desaparición de Isildur, que aunque lo dan por muerto, sabemos que eso no será así por el papel que tienen que desempeñar para bien o mal en el futuro. Caso similar, el de la subtrama de El Extraño y Los Pelosos. Deliberadamente tratan de engañarnos respecto a cuál será el papel de este presunto mago. Hablando de la línea de Khazad Dûm, es interesante cómo este conflicto de no ayudar a los elfos para no provocar la caída de su reino termina siendo una especie de presagio o de tragedia griega. Aunado esto, claro, al conflicto que existe entre la amistad de Durin y de Elrond, ya que sin importar si los ayudan o no, la suerte está echada y hay un Balrog durmiendo en las entradas de la montaña. Las alianzas que se van gestando de cara a la segunda temporada me parece que serán muy trascendentales y por supuesto, algo que destacará particularmente serán las consecuencias de esta incursión de Númenor para su propio destino. Como ya lo había comentado, el arco de Galadriel me parece uno que ya cobró sentido, aunque se tomó su tiempo, y aunque pareciera que no hay un cambio suficiente en ella, sí es un motor para que la historia avance y se desarrolle. La creación de Mordor sin duda me parece uno de los grandes momentos de esta temporada y me genera expectativa del futuro enfrentamiento entre Adar y Sauron. Pero ¿quién demonios es Sauron? Ya entrando en terrenos del capítulo 8 titulado Aleación, toda esta dinámica me pareció una que por un lado puede generar ciertas confusiones, pero por otro lado desde el momento en que Halbrand pisa el taller de Celebrimbor ya no hay duda alguna de cuál es su verdadera identidad, así como la intención con la que llegó a ese lugar y manipuló a todos para que se hiciera su voluntad. Sin duda de lo más emocionante de este final de temporada es el enfrentamiento entre el mago y las acólitas que lo habían confundido con Sauron. Sin embargo, en torno a esto me parece un buen momento para compartirles la sensación con la que me dejó esta primera temporada de Rings of Power. Aunque es muy potente todo el asunto visual y la manera en la que nos van contando esta historia que creíamos conocer con elementos nuevos que llenan los vacíos que tenía el texto, creo que pudieron haberse arriesgado mucho más y al final terminaron jugando en un terreno seguro. Parecía que iba a ir en otra dirección y finalmente retoman la vía original. Esto no quiere decir que esté mal, aún con toda la controversia que se había generado, creo que había espacio para construir conceptos nuevos y terminaron contándonos lo que ya sabíamos con sutiles diferencias. Y aunque la revelación, toda esta secuencia que estamos viendo entre Galadriel y Sauron es
muy bien montada y muy bien actuada, creo que nos engañaron deliberadamente. No por nada uno de los nombres de Sauron es el estafador. Aunque el arco de Galadriel aún le hace falta mucho para completarse, el que ya pueda desprenderse de la daga que representaba la tarea de su hermano habla de cambio en el personaje, sutil, quizás insuficiente, pero por buen camino. Todo lo que tiene que ver con los pelosos, así como la separación de Nori de su familia y de su amiga Poppy, me pareció que está construido justo para hacernos sentir nostalgia, al ser un momento que se parece mucho a cuando Frodo y Sam abandonan por primera vez la comarca. Y pues bueno, esos diálogos gandalfescos del mago, a mí ya me parece que dejan claro que estamos viendo una iteración muy temprana del viejo conocido de El Hobbit y del Señor de los Anillos. Sin embargo, con esta serie y sus constantes decisiones de adaptación, pues no podemos dar nada por hecho hasta que le nombren como tal Gandalf, como ya lo hicieron nombrando Sauron a Halbrand. Toda la secuencia de cómo se funde la daga que portaba Galadriel y cómo se van forjando los anillos mezclados con esa aleación de Mithril y ese oro y plata de Valinor, definitivamente es a nivel visual un deleite. Por ahí se ve una muy nada sutil referencia al ojo de Sauron, pero además por fin medio alcanza a justificar el título de los anillos de poder. Pero bueno, es claro que Sauron logró su cometido, que caigan víctima de su propia soberbia. En general me parece que esta serie tiene mucho potencial. Creo que tuvo una primera temporada con una estructura global un poquito accidentada, con algunos bajones de ritmo y algunas subtramas que parece que no han aportado mucho, como por ejemplo la hermana de Isildur y algunas cuestiones ahí con los pelosos, pero creo que pueden corregir para una siguiente entrega. Ya sabemos que están haciendo la segunda temporada, habrá que esperar. Este principio como de duda que hay entre Elrond y Galadriel definitivamente va a repercutir en la siguiente temporada, y cuando menos con eso creo que hay un drama que promete y que genera, desde mi punto de vista, muchísimo interés y emoción. Habrá que permitirle a la serie desarrollar esta nueva propuesta y yo siempre voy a estar aquí para contarles mi opinión. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Cuéntame en los comentarios cuál es tu opinión de esta serie. Denle like y suscríbanse. Hágale caso a Tomasa. Yo soy Dani Divagues, cambio y fuera.